Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar con la segunda parte de esta segunda parte de la unidad de termodinámica. Hoy vamos a trabajar lo que es la segunda ley de termodinámica y las aplicaciones que tienen estas leyes de termodinámica. Recuerden que la primera ley era la ley cero, que hablaba sobre el equilibrio térmico, ¿verdad? Que si un sistema está en equilibrio, un sistema A está en equilibrio con un sistema B y el B está en equilibrio con un sistema C, entonces el sistema A y el sistema C estaban en equilibrio termodinámico. Recuerden que el equilibrio termodinámico no solamente se basa en lo que es el equilibrio con relación a la temperatura, sino con relación al calor y también con relación al trabajo. ¿Se acuerdan? Y la primera ley, ¿se acuerdan que la primera ley hablaba de que el cambio de temperatura, no, de temperatura no, el cambio de energía interna en un sistema iba a depender de la cantidad de calor y cantidad de trabajo que se hacía dentro del sistema, ¿verdad? O sea que ese cambio de temperatura, ese cambio de energía, creaba lo que era calor más trabajo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos con lo que es la segunda ley. Miren aquí. La segunda ley se basa generalmente en los cambios físicos que pueden aparecer en el sistema. Ahora bien, en la segunda ley, lo que me dice es qué tan eficiente es una máquina térmica. O sea, ya el sistema que estamos hablando es sobre una máquina. Las máquinas térmicas son las que producen calor y trabajo. Un ejemplo, el motor de un vehículo. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos la otra vez del motor del vehículo? Que estaba basado en la primera ley de termodinámica. Entonces, en esta segunda ley, lo que me dice es qué tan eficiente es una máquina térmica. Y esto me lo hace en comparación a esta formulita que está aquí. Aquí dice que la eficiencia, recuerden que la palabra eficiencia tiene que ver con el mejor trabajo posible, o no, bueno, el mejor funcionamiento posible, ¿verdad? Entonces, la eficiencia va a ser igual al trabajo entre el calor. Y esto siempre va a generar un por ciento de 0 a 1, ¿verdad? Espérense. De 0 a 1. Ahora bien, tengan por seguro que una máquina térmica no puede llegar al 100%, porque si llega al 100%, eso significa que el trabajo y el calor entregado por la máquina van a ser iguales, y eso es imposible. Porque nosotros hablamos en la primera ley que el trabajo se convierte en trabajo por medio del calor que se le entrega a la máquina, al motor. Y tiene que haber un calor que se, que se entrega al medio ambiente para que ese trabajo funcione. Entonces, por eso es que el trabajo nunca va a ser igual a ese calor. Ahora bien, en un motor de vehículo, la eficiencia siempre va a rondar de 25 a 35%. Eso significa que lo que aprovecha la máquina o el motor es más o menos un 30%, para sacar una media, ¿verdad? Es más o menos un 30% del calor que recibe el motor.
O sea que hay un 70% que es un calor que el motor va botando, como quien dice. Entonces, ahí vemos que la eficiencia de una máquina o la eficiencia del motor, el trabajo va a ser muy por debajo con relación al calor. Eso sería más o menos un tercio. Si el trabajo es 1, el calor que se le entrega a la máquina va a ser 3 veces más. Entonces, eso en realidad, eso está demostrado, de que el calor que se le entrega a una máquina siempre va a ser 3 veces más que el trabajo que hace la máquina. Y eso no es porque se está desperdiciando combustible. No, lo que pasa es que eso es demostrado de que es así siempre. El trabajo es muy pequeño con relación al calor que se le entrega a la máquina. Entonces, esa es la segunda ley. La segunda ley habla de esa eficiencia. Ahora bien, nosotros podemos hablar también de el proceso isotérmico. El proceso isotérmico es un proceso que viene de la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía es el grado de desorden que tienen las moléculas, la materia en un sistema. O sea, en un sistema cuando las moléculas se están moviendo para todos los lados y de diferentes formas, nosotros podemos decir que eso tiene un grado de entropía muy alto porque las moléculas están desordenadas. Pero cuando las moléculas están moviéndose poco y en una misma dirección, nosotros podemos decir que el grado de entropía es menor. Entonces, de ahí es que viene los procesos isotérmicos. Los procesos isotérmicos son cuando el grado de entropía cambia de un grado mayor a un grado menor o de un grado menor a un grado mayor. Y esto nosotros lo podemos encontrar con esta formulita. Esto es el cambio de calor y esto es la temperatura. Primero, si el cambio de calor es alto, significa que ese proceso isotérmico va a ser alto, porque son directamente proporcionales. ¿Verdad? Si la temperatura es baja, entonces el proceso isotérmico va a aumentar. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales. Entonces, es una formulita para saber el proceso isotérmico dentro de un sistema. O sea, como le digo, el proceso isotérmico tiene que ver con la entropía. Grado alto, grado bajo de entropía. Creo que aquí abajo hay una fórmula. Ajá, sí, este es el cambio de entropía. Pero el cambio de entropía viene del mismo proceso isotérmico. Lo que ocurre es que aquí podemos hablar de un proceso isotérmico al final y un proceso isotérmico al inicio. ¿Verdad? Creo que al inicio, déjenme ver. No. Disculpe, esto es el cambio isotérmico de un cuerpo frío y el cambio isotérmico de un cuerpo caliente. Entonces, esta es la formulita para saber el grado de entropía que tienen los cuerpos. ¿Qué ocurre? Que cuando los cuerpos están muy calientes, el grado de entropía aumenta. Cuando los cuerpos están muy fríos, el grado de entropía disminuye por el asunto de las moléculas, de la materia que se van moviendo. Esto hay correlación a la segunda ley. Entonces, esa es la segunda ley, es que tiene que ver con la eficiencia de la máquina. ¿Verdad? Esto de la entropía también ayuda de que si la máquina se calienta mucho, el grado de entropía va a aumentar y eso significa que la máquina se puede quemar. ¿Verdad? Entonces, tiene mucho que ver eso. Eso es con relación a la segunda ley. Bien, entonces, con relación a la aplicación de la termodinámica, nosotros podemos ver la aplicación más común en lo que son las máquinas térmicas, como el motor del vehículo, ¿verdad? Pero la máquina térmica que inició
esto fue la del tren a vapor, que es una máquina térmica que voy a explicar ahora. Es una clasificación que hay por aquí abajo. Entonces, ya ustedes saben que la máquina térmica trabajan con pistones o émbolo, lo mismo. Y estos pistones se mueven por medio del calor que se le va entregando al motor de esa máquina. Entonces, la máquina térmica pueden ser de una fuente de alta temperatura o de una fuente de baja temperatura. ¿Verdad? Déjame ver qué más. Miren, algo muy importante aquí. Aquí tenemos otra formulita de la eficiencia. Esta es con relación al trabajo y el calor, pero esta es con relación a la temperatura. Dice, eficiencia igual a temperatura 1 menos temperatura 2 entre temperatura 1. Esa temperatura 1 que ustedes ven ahí es la temperatura de la fuente de calor. O sea, si es en el motor, es la temperatura que viene cuando se quema el combustible hasta llegar al motor. Esa es la temperatura, la T1. Y la T2 es la temperatura que el motor va botando por el mofle. ¿Verdad? Entonces, esa viene siendo, con eso nosotros podemos buscar la eficiencia de la máquina también. Miren aquí, como le estaba hablando ahorita. La mayoría de las máquinas térmicas que existen en la actualidad no llegan ni siquiera al 30% de rendimiento. O sea, ese 30% de rendimiento es el 30% de eficiencia. Entonces, como ya le comenté, los vehículos, los motores de combustión, la gasolina, gas o gasoil, generalmente tienen un por ciento de 25 a un 35. ¿Qué ocurre? Esos vehículos que se le cambian el sistema de gasolina a gas, ¿verdad? Esos vehículos generalmente la eficiencia disminuye. ¿Por qué? Porque el motor no está hecho para que trabaje con gas, porque el gas es un aire frío, no un aire caliente. Entonces, como el motor no está hecho para trabajar con eso, la eficiencia del motor lo que hace es que disminuye. Por eso es que los vehículos de gas cuando lo encienden, cuando están corriendo, se ve la diferencia que los vehículos de gasolina. Entonces, eso de la eficiencia es así. Siempre se aprovecha un 30 como máximo, 35 del rendimiento, de la eficiencia del motor. Y lo otro se bota. Ok, entonces, las máquinas térmicas, aquí dice que pueden ser de combustión interna y combustión externa. La combustión interna, eso es cuando la máquina tiene dentro el, lo que se dice, ¿cómo se dice la palabra? Lo que tiene dentro, lo que hace que el motor queme, lo que quema el motor. Si es un carburador, la máquina térmica tiene dentro lo que hace que queme el combustible y se lo entrega a la máquina. Y la de combustión externa son lo que tienen el aparato que quema el combustible fuera, y este aparato lo que hace es que lo inyecta a la máquina. Entre eso están lo de la turbina a vapor y los trenes. Los trenes tienen la forma de quemar el combustible y luego lo entrega al motor. Y así sucesivamente. Luego tenemos esto de los refrigerantes, los refrigeradores. ¿Qué ocurre con las máquinas térmicas? Las máquinas térmicas producen calor y por medio del calor es que hace su trabajo. Pero hay una máquina térmica que lo hace al revés. Ese calor lo transforma en frío
y con ese frío es que hace su trabajo. Y esos son los refrigeradores. Los refrigeradores son máquinas térmicas, pero son máquinas térmicas que funcionan al revés. Lo que son los aire acondicionados, refrigeradores y esas cosas. Entonces, ¿cómo es que funciona esto en realidad? ¿Cómo es que funciona? Miren cómo es que funciona. Cheque. Aquí, aunque no sé, tal vez no me ayude mucho, pero sería de la siguiente forma, miren. Esto que está aquí es el compresor. Eso es como el motor de la nevera. Es una nevera, es el motor. El compresor lo que hace es que bota aire caliente, bombea aire caliente. Y ese aire caliente cruza por una tubería a una alta presión, porque está caliente. Recuerden que la temperatura también tiene que ver con la presión. Mientras mayor temperatura, mayor presión. A una alta presión. Luego, esto llega a una válvula. Esa válvula lo que hace es que comprime el aire y lo vuelve un líquido. Y esa compresión lo que hace es que ese líquido corra más rápido. ¿Y qué significa eso de que corra más rápido? Que la presión va a disminuir. Recuerden que mientras más rápido van los líquidos, la presión es menor. Entonces, cuando la presión es menor y el líquido va más rápido, entonces el líquido pasa de ser caliente a frío y llega donde está el termostato, y el termostato lo libera dentro del refrigerador. ¿Qué ocurre con el refrigerador? Que ahora recoge todo el calor de todos los alimentos que están dentro, y por eso es que los alimentos se enfrían, porque lo que hace es que le saca todo el calor a todos los alimentos y lo manda por aquí. Bueno, lo que pasa es que aquí, ahora me acordé, aquí hay un aparato que se llama evaporador. Cuando el líquido llega al evaporador, el evaporador lo hace gas. Y ese gas es lo que recoge todo el calor de los alimentos y lo manda por aquí. Y por eso es que después que sale de aquí, entonces se calienta y vuelve otra vez al compresor. Y ese compresor lo que hace es que bombea otra vez el aire caliente y vuelve la misma chelcha. Entonces, esa es la forma como los refrigeradores trabajan. Igual como el aire acondicionado de los vehículos. Así mismo también trabaja. El compresor bombea aire caliente. El aire caliente llega a esa válvula. Antes de eso creo que hay algo, pero no me acuerdo cuál es. Y esa válvula lo que hace es que lo lanza con una velocidad mayor que como venía. Se vuelve líquido. La presión disminuye y el líquido se enfría. Llega al evaporador, el evaporador lo hace gas y ese gas pasa por el refrigerador y luego sale. Y sale caliente porque recorrió todo el calor de los alimentos. Recorre todo el calor de los alimentos y luego lo envía al compresor otra vez. Eso es un aparato, eso es una máquina térmica inversa. Así que se llama. Tanto así que miren su fórmula. ¿Se acuerdan la fórmula de la eficiencia ahorita? La fórmula de eficiencia era W sobre Q. Ahora, la fórmula de la eficiencia es Q sobre W. ¿Por qué? Porque ahora el trabajo lo hace el compresor. El trabajo lo hace el compresor. Entonces, el trabajo que está haciendo el compresor es mayor al calor que va generándose cuando sale ese gas del refrigerador y llega al compresor. Entonces, ese calor ahora va a ser menor que el trabajo. Pero por eso es que esto es al revés. ¿Vieron? O sea, antes era calor para hacer un trabajo. Ahora es un trabajo para generar calor. Y ese calor va a ser menos que el trabajo.
Ok, entonces, ya esto, bueno, esto de las turbinas, las turbinas eléctricas que ya ustedes conocen, funcionan, bueno, estos son turbinas de avión, pero las turbinas eléctricas ustedes saben que que tienen una veleta y tiene ¿cómo se llama esto? Un rotor que cuando pasa el aire caliente por la turbina, no, yo creo que sí, sí. Cuando pasa el aire caliente por la turbina lo que hace es que se mueve. Y ese rotor, ¿verdad? Ese rotor que está aquí se mueve junto con la turbina. Y dentro del generador crea un campo eléctrico, que eso es lo que hace que crea la electricidad, ¿verdad? Esas son las turbinas las turbinas térmicas. ¿Por qué son térmicas? Porque funcionan con aire caliente, ¿verdad? Ese aire que se quema de los combustibles, que se quema del carbón, ese aire es el que hace que la turbina se mueva. Y la turbina lo que hace es que mueve el generador, y el generador es que genera la electricidad, ¿verdad? Ok, hasta ahí. Eso sería todo con relación a la segunda ley de termodinámica y su aplicación. Vamos a ver. Pregunta con esto. ¿Alguna preguntita? Vamos a ver. Una pregunta. Ok. Si no tienen ninguna, está bien.